Muy buenas, soy Mariluz Ortega del Bosque Mágico de Avalón y después de un paronazo de vacaciones, bueno, de vacaciones entre comillas, porque yo no me he ido de vacaciones a ninguna parte, pero sí vacaciones de consejas de más de 2 meses, aquí vuelvo al ataque. Y nada, pues me ha dado el punto de hacer consejas otra vez, he cogido las cartitas del tarot de la nueva visión. Las he movido, he sacado 2 cartas y me salen estas dos. O sea, de todas las cartas que hay me salen dos bichos con alas, dos angelicos. Pobrecicos míos. Bueno, pobrecicos míos no. Muy majos ellos. En fin, la primera carta que me ha salido en el corte es el 8 de bastos. Que en el tarot tradicional no, en el tarot de normal Rider, pues ese angelote no aparece por ninguna parte. Y me ha hecho mucha gracia porque tiene alas en los pies como si fuese Mercurio. Y también este 8 de bastos se suele interpretar muchas veces como noticias, como comunicación, como cosas que vienen muy rápido, a lo mejor inesperadamente, porque esos venablos, esas varas, se interpretan como flechas. Y de hecho, el angelote este de fondo tiene una flecha en la mano. Y luego vemos en el fondo dos personajes que están como hablando, no sé de qué. Y estamos en Libra. Entonces, Libra es un signo de relaciones. Estas consejas las saco para la luna nueva en Libra, que es el día 6 de octubre, que tiene mucho que ver Libra, eso, con las relaciones, con sociabilizar, con llegar a un acuerdo, con equilibrio, con win-win. O sea, vamos a llegar a un acuerdo en el que ganemos los dos. Y siempre tiene que haber otro para que eso pueda suceder. O sea, si estoy yo solo no puedo llegar a ningún acuerdo de ningún tipo. Y me llama mucho la atención esos dos personajes de fondo que no sé lo que están haciendo. O sea, podría la mujer estarle contando algo en plan, fíjate de lo que me he enterado, y el otro diciendo, ¿qué me estás contando? O sea, sí que puede tener que ver esto con noticias que puedas recibir, con noticias que tú puedes transmitir o dar, con noticias que te llegan, con cosas que no sabías y de repente te enteras de algo. No sé, cada carta y cada persona es un mundo y cada uno que me estáis escuchando estaréis en un punto totalmente diferente. Pero bueno, van por ahí un poco los tiros. Y cuando saco la última carta, la que se queda pegada a la mesa del mazo que no he escogido, o sea, yo muevo las cartas, divido la baraja en dos, o sea, corto, y la primera que me sale es este 8 de bastos, ya con un angelote. Y luego la que se queda abajo del todo ha sido esta, que es otro angelote, pero de espaldas. Esta ya es un arcano mayor, es el de la templanza. Entonces, me habla también de equilibrio porque tiene un pie en la tierra y otro pie metido en el agua. Y da la sensación como que avanza hacia el frente. Entonces es como que tienes que tener en cuenta tus emociones también a la hora de avanzar, porque el agua son las emociones. Me estoy desligando un poco del sentido tradicional de esta carta. Entonces me estoy dejando llevar por lo que me llega de las imágenes. Tiene dos copas, entonces delante también, ahí al fondo, hay un mecanismo que no sé si será un reloj de agua o qué puñetas es eso, porque no lo sé. Entonces, siempre que veo esta carta me da una sensación de gestión de tiempo, gestión de tus horas en el día, cómo las repartes, de repartirlas equilibradamente, de darle tiempo a lo mejor al trabajo, pero también a la familia y al autocuidado y a lo mejor hacer un poquito de deporte y a no hacer absolutamente nada. O sea, de repartir tu tiempo de forma más o menos equitativa o equilibrada, de la forma que a ti te haga sentir bien, porque no todos tenemos las mismas necesidades. Por ejemplo, si no tienes familia, no tienes hijos, pues darle tiempo a los hijos es un poco complicado porque no los tienes. Pero sí que puedes darle tiempo a tus padres o a tus amigos, o a lo mejor darte cuenta de que estás demasiado estresado y trabajando 12 horas diarias y que ha llegado el momento de reducir un poquito la marcha. Depende de tu caso en particular. En mi modo absolutamente friki, porque ya sabes cómo soy, si hace tiempo que escuchas las consejas, me ha llamado la atención en este ángel en concreto, que tiene las alas rojas, es un curioso color para unas alas, esta cinta que lleva a la cabeza, dorada. Como no le vemos de frente, mi sensación es, pues esta criatura lleva un frontal, una luz frontal de estas que llevan los mineros en los cascos o de las que te pones cuando te vas de excursión de noche.
pero la carta no es nocturna, no se ve que sea de noche, pero sí se ve como que está o amaneciendo o atardeciendo. Entonces es como que este ángel o se ha puesto el frontal ya porque se va a hacer de noche o se lo va a quitar enseguida porque se está haciendo de día. Me habla en cualquier caso de un momento de transición. Curiosamente estamos en un momento de transición que acabamos de pasar el equinoccio hace nada y estamos pasando en el hemisferio norte del verano al invierno y el hemisferio sur al revés. Y estamos pasando de un equilibrio entre día y noche a tener más oscuridad que luz en el hemisferio norte y al revés en el sur. O sea, estamos en un momento de transición que tiene que ver con la luz. Y estamos en un momento también en el que cambiamos de hábitos, porque o empieza a hacer frío o empieza a hacer calor. O los días se hacen más largos o son las noches las que se hacen más largas. Entonces, de alguna forma, nuestro comportamiento y nuestra rutina se tiene que adaptar a ese cambio. Y estamos en ese proceso, curiosamente. Entonces, esta carta para mí nos llama a reevaluar estas rutinas, que también estamos en proceso, pues por ejemplo, de una cosa tan tonta como cambiar la ropa de invierno por la de verano o viceversa, depende de donde te pille. Yo creo que los que me escucháis estáis en España todos, entonces estamos más pasando al otoño. De hecho, hoy me llama a ponerme con las consejas porque hace un día nublado, lluvioso, súper otoñal, que a mí me encanta. Bueno, pues este es el punto de partida. Entonces, con esto de las noticias que pueden llegar o las cosas de las que te enteres o las noticias que tú puedes aportar o la comunicación y los acuerdos, porque estamos con un montonazo de planetas, además personales, en Libra, y esto nos llama al acuerdo, vamos a ver por dónde nos sale el tarot Zen de Osho. O sea, cómo podemos centrar todo esto de pasar de este paso de Ecuador, entre comillas, este cambio que estamos haciendo pues de rutinas, de horas de luz, etcétera, etcétera, ¿cómo lo podemos llevar mejor? ¿Cómo lo podemos aprovechar mejor? ¿O qué consejos o noticias nos damos a nosotros mismos aprovechando esta ventana que abrimos de tarot? Vale, he hecho un paroncillo para sacar las cartas y me salen estas tres: abundancia, curación y comprensión. Dos de ellas de agua y otra de tierra. Curioso cuando la carta de la templanza comentaba que tenía un pie en la tierra y el otro en el agua. Me parece muy curioso. La primera carta, que es la abundancia, me llama a agradecer, a celebrar. Es un momento también un momento del año en el que tradicionalmente pues habían recogido ya todas las cosechas prácticamente. Y al entrar ya el otoño-invierno, como que el ser humano se recogía en casita y se dedicaba pues más a labores de reparación de cosas, a contar historias, este tipo de dinámicas que se podían mover antes cuando no teníamos luz eléctrica. Ahora nos da igual que sea otoño, que sea invierno, que sea verano. En lo que nos suele afectar un poquito más es que a lo mejor tenemos una vida social diferente o salimos menos porque hay menos luz. Pero bueno, ahora con el tema de la pandemia se ha ido un poco todo eso al carajo. Pero bueno, a lo que vamos, vuelvo a centrarme en la carta de la abundancia. Curioso porque al fondo se ve como si fuese luna y sol, pero no son brillantes así en plan, o sea, parecen dos asteroides o dos lunas en un planeta extraño, lo que se ve arriba. Anyway, a mí la carta lo que me llama a deciros con ella es que es un momento de apreciar lo que tenéis en vuestra vida, porque sentirse abundantes no depende tanto de lo que tienes, sino de cuánto aprecias lo que tienes, de cuánto agradeces lo que tienes. Entonces, momento de decir, gracias por todo lo que tengo. Y lo que tengo puede ser incluso cosas que no sean agradables, pero que te están llevando a un proceso de cambio. Entonces, esta carta, este hombre está súper relajado, o sea, está vulnerable. Se le ve el pecho, se le ve la barriguita. Está totalmente ahí descansado, feliz. Parece que está subido, no sé si es un cojín o un libro, lo que tiene ahí, tiene una flor de loto en la mano. Está señalando como a segundo chakra, primer chakra, con una de sus manos. Es curioso también. Momento de celebrar lo que tengo, de ser agradecido con la vida, de lo que he vivido hasta ahora, lo agradezco, lo aprecio, porque voy a pasar ahora a otra etapa o simplemente porque me da la gana y lo hago. Y este movimiento
de gratitud, de apreciación. Nos lleva a la abundancia y también nos lleva a una sanación de algún tipo. Es también como el momento de aprovechar que la vida te está hablando de equilibrio, porque hay muchos planetas en Libra, porque estamos en un momento de equinoccio, de igualdad, de equilibrio también. Aprovechar ese equilibrio para recordar que muchas veces nuestra propia sanación está en ese equilibrio y que cuando nos salimos de un estado sano es porque nos hemos desequilibrado, porque nos hemos obsesionado con algo, porque se nos ha ido la pinza con la comida, con el sueño, con el trabajo, con lo que sea. Y nos hemos salido un poquito de ese balance, de ese equilibrio. Entonces, esta carta puede ser un recordatorio de recupera tu equilibrio. Cierra los ojos, ve hacia adentro, haz una especie de recapitulación para ver si consideras que tienes en este momento una vida equilibrada, en el equilibrio que tú necesitas, porque a lo mejor el que necesito yo no es el que necesitas tú. A lo mejor yo ahora mismo necesito más descanso, pero tú necesitas más movimiento. A lo mejor yo ahora mismo necesito estar más conmigo misma y tú necesitas más actividad social. Entonces, ¿qué necesitas para que te lo puedas dar? Y eso es posible desde la escucha y desde ahí que puedas tener un equilibrio que te lleve a un estado más sano. Este equilibrio ten en cuenta que siempre es dinámico, que el que necesitas ahora a lo mejor no es el mismo que necesitas dentro de 2 meses ni el que necesitabas hace 3 semanas, porque vamos evolucionando. Entonces, es un equilibrio dinámico que todo el tiempo tenemos que estar chequeando, comprobando y ajustando, porque nuestras necesidades van cambiando, porque el ambiente también va cambiando. Hacer este proceso de reconocer lo que tengo, sentirme abundante porque aprecio lo que tengo, o sea, no depende de tener mucho, sino de cuánto aprecio lo que tengo, de cuán agradecido soy con lo que tengo, con lo que soy, con mis circunstancias vitales, incluso si han sido desagradables con los aprendizajes que me han traído. Esta situación también de me doy cuenta del equilibrio que necesito y me lo aprecio, me puede llevar a comprensión, a comprender cosas que me liberan. Es como que, jolín, he estado atascado o atascada hasta hace nada con esto, pero a raíz de hacer este proceso de agradecimiento y de apreciación de lo que tengo en mi vida, de sentirme abundante desde ahí y de reconocer ese equilibrio que necesito y dármelo, de repente hay algo que se suelta, que se libera y entiendo a lo mejor un para qué de algo que me ocurrió que hasta ahora no lo había entendido. Esta carta de la comprensión para mí está relacionada con el 8 de bastos de antes, con esas noticias que también pueden ser comprensiones súbitas. Si mal no recuerdo ahora mismo Stellium, este mogollón de planetas que está en el Libra, que hay un montón de ellos, son 4 o 5, luego lo compruebo, creo que está en quincucio con Urano, que está Urano en Tauro, me parece. Entonces, Urano es el uranazo, el aha moment, ahí va la hostia, me acabo de entender algo que hacía mucho tiempo que estaba ahí pendiente pero no me había dado cuenta y de repente ¡pum! Me doy cuenta. Es una comprensión súbita. Esa comprensión súbita en este caso puede ser liberadora. Y no es una comprensión súbita tipo torre, porque no nos ha salido aquí la carta de la torre, sino que es como más dulce, como más suave, como muchísimo más libriana, más venusina, más suavecita, más equilibrada, más armónica, digamos. Pero no por ello menos potente, o sea, de repente te puedes dar cuenta de ¿y por qué no he hecho yo esto antes para mí mismo, para mí misma? Porque lo estoy enfocando mucho a un tema autosanación, aunque los planetas en Libra y esa carga energética que hay en Libra ahora tenga mucho que ver con el otro. Pero a lo mejor simplemente el otro te hace de un espejo para que tú puedas ver algo en ti, comprender algo en ti y tener ahí va la hostia, pero si soy capaz de hacer esto y yo no lo sabía, ¡qué bien! Y así de manera muy suave, muy armónica y como muy fluidita, de repente te liberas de algo. Y no es desde una catarsis, desde un proceso ahí súper dramático, sino como muy suave, eso desde el agradecimiento, la comprensión, el equilibrio, y esto te produce una sanación. Entonces, me parece una energía muy sutil,
pero muy hermosa para poder ir avanzando, para poder ir soltando cosas y para poder irnos armonizando e integrando cosas en nosotros mismos. Esta carta de la curación, que la veo ahora otra vez, ahora que la miro, me da una sensación como de cuando voy a que me alineen los chakras, pero no de un chancletazo como en los memes, sino con cariño. Entonces es como que es una llamada a centrarnos, a alinearnos, a ponernos en nuestro eje y desde ahí se produce esa curación, esa sanación, esa comprensión, esa liberación. En realidad, si fueses a lo mejor una caja donde está guardada tu esencia, esto es una cosa así que me está llegando, es como si estuviese formada por muchos cajones que tienen todos un mismo eje, pero como que están salidos de su centro. Espera un momento que centro la imagen para ver si te la puedo transmitir correctamente. Vale, me llega esta imagen canalizada, entre comillas, tipo como si estuviese conectando con registros acásicos. Imagínate tu columna vertebral. Imagínate como si fuesen una especie de cajones triangulares que están unos encima de otros y que están todos unidos por un eje y que pueden girar. Entonces, ese espacio de los triángulos genera como un canal, como un tubo de luz, pero solamente se forma un tubo si están perfectamente alineados uno encima del otro. Si los sacas y los giras y los rotas y están cada uno en un ángulo diferente, no están todos alineados uno encima de otro, no hay eje, no hay tubo, no hay canal, no hay tubería, no puede pasar nada por ahí porque es que no se forma ese canal. Pues cuando nos alineamos internamente, llámalo alineamos nuestros chakras, ocurre un poco eso, se forma ese canal y entonces estás como más alineado, más centrado, te puedes anclar más en la tierra y estás conectando cielo y tierra a través de ti, porque estás alineando todos esos cajones que pueden girar alrededor de un eje y cuando todos están unos encima de otros de repente se forma un tubo, pero si uno de ellos está girado, si está girado un poquito nada más, sigue habiendo un tubo, pero es un tubo abierto, o sea, hay parte de información que llega desde arriba que se pierde y parte de información que llega desde abajo que se pierde. O sea, no se utiliza toda la sección del tubo aprovechable que podría haber. Solamente hay una muy pequeñita sección por la que puede pasar toda la energía de arriba abajo y de abajo arriba sin problemas. Pero si ese cajón que se ha salido de madre se gira del todo, se gira por ejemplo 180 grados y ya no tiene nada que coincida con los otros, de repente se ha perdido una pieza, se ha creado un hueco y la energía se pierde, se sale, el agua se sale. Si fuese un canal, una tubería de agua, el agua se sale, no la puedes canalizar. Pues eso pasa a veces con nuestra propia energía, que se produce hay un corte cuando hay uno de nuestros centros que está girado, que está fuera de eje, entonces perdemos energía, perdemos información. Entonces, si queremos aprovechar toda esa información de la carta inicial con la que abríamos, que era ese 8 de bastos, tenemos que estar centrados, tenemos que estar ahí en ese equilibrio, en esa sanación, en ese me recoloco y alineo todos mis centros, todas mis piezas alrededor de ese eje para que se forme esa tubería perfecta y sin fugas. No sé de dónde me ha venido esta imagen, pero me ha parecido muy divertida. Bueno, pues hasta aquí las consejas para esta luna nueva. En resumen, atento a las noticias, a los movimientos, a sociabilizar, a hablar con la gente, a lo mejor a llegar a acuerdos, teniendo ese equilibrio, porque estamos también como en una época, en un momento de transición de verano a invierno, básicamente, porque los que me escucháis estáis casi todos en España, o todos o todas. Y luego ese agradecimiento, aprovechar para hacer este momento de apreciación. A lo mejor si te apetece, pues te coges un cuaderno y te coges una rutina de, pues mira, durante 40 días, todos los días voy a escribir 3 cosas distintas por las que estoy agradecido o agradecida, por ejemplo. Puede ser un buen ejercicio. Aprovechar para chequear cómo estamos,
para traer un nuevo equilibrio a nuestra vida, para darnos los espacios que necesitamos, para lo que sea que necesitemos, para relaciones, para descansar, para trabajar, para pensar, para leer, para estudiar, para moverme, para lo que sea en tu caso que necesites. Y estar como muy atentos porque es algo súper sutil, porque fíjate, me parece muy curioso simbólicamente que las 2 primeras cartas sean ángeles que tienen alas y la última también. Son pájaros, tienen alas también. Es como que todo este proceso nos da como libertad. A lo mejor es simplemente darte cuenta de que eres más libre de lo que tú te pensabas, que tienes mucha más libertad de movimiento, aunque sea interno de lo que tú pensabas, y que puedes simplemente expandir tus alas y volar y seguir el ejemplo de otros que también lo han hecho antes, porque aquí es un pájaro como que se da cuenta de que ya no está encerrado en la jaula y que puede salir a volar como otros pájaros que ya lo están haciendo. Entonces, si te apetece seguir el ejemplo de alguien, date cuenta de que puedes y mira a ver qué pasos necesitas o qué reequilibrio interno necesitas para poder hacerlo. Pero básicamente yo creo que es tomar conciencia o simplemente que ese reequilibrio, ese realineamiento que las cartas nos llaman a hacer o que nos recuerdan que podemos hacer, nos puede llevar a que algo dentro se libere, simplemente porque internamente todas tus piezas han hecho un clic y de repente se abre mágicamente una puerta por la que puedes volar y por la que puedes salir y por la que puedes explorar otros espacios que hasta este momento habían estado vedados para ti. Que lo disfrutes mucho. Esto es todo lo que te puedo decir. Así que nada, hasta las siguientes consejas. Un abrazo, chao. Bueno, no, espera, que tengo que empezar mi rodaje como astróloga. Entonces voy a empezar a jugar un poco con las cartas. Creo, porque no estoy muy segura, que he sacado la carta de la luna nueva para Madrid, que se produce el 6 de octubre pues a la 1:02 de mediodía o algo así. Entonces, te voy a contar un poco lo que veo por si sirve y yo voy entrenando, voy practicando. Aunque no tengo ni idea de astrología mundial ni de cosas de estas, en realidad lo voy a enfocar tal y como enfoco el tarot, en plan simbólico. Entonces, lo que veo es una concentración de planetas personales y luminares principales en Libra, que solamente falta Marte allí. Los demás están todos. Está el Sol, está la Luna, está Mercurio. Ah, no, la que falta es Venus. Marte sí está. Venus está en Escorpio. Todos los planetas y los signos tienen muchas lecturas, como pasa con la carta del tarot. Aquí me voy a enfocar en que sería un buen momento como para negociaciones, para sentarse a una mesa de negociación y hablar. Puede ser, depende de dónde te pille en tu carta o depende de dónde pille en la carta de Madrid, en la carta de España o la carta de cualquier país, incluso momentos para negociaciones, pues de esto que se sienta la patronal con los sindicatos o el gobierno con la oposición, pero también puede ser algo interno, también puede ser voy a ver qué necesito, qué necesitan todas mis partes, qué necesitan entre comillas todos mis planetas o mis personajes internos para ver cómo puedo lograr un acuerdo entre ellos. Esto tendría mucho que ver con lo que hemos leído en las consejas, pero tenemos este mogollón en quincuncio con Urano en Tauro y en quincuncio con Neptuno nada menos que en Piscis. Entonces, en estas negociaciones que puedas tener, pues a lo mejor en tu empresa o con tu jefe o con tu pareja o con tus hijos o en la modalidad que surja o interna tuya de a ver qué equilibrio busco, tienes que tener muy en cuenta que con Neptuno en Piscis o bien puedes llegar a un acuerdo ideal de la muerte o bien la idealización que tú puedas tener de ese acuerdo te puede llevar a confundirte y puedes estar negociando desde unos supuestos de los mundos de Yuppie o queriendo unos objetivos que son inalcanzables y que es imposible. O te puedes engañar diciendo sí, esto lo vamos a cumplir, pero mentira podrida. O sea, hay que estar con los ojos muy abiertos en esa negociación. Cuando hay un quincuncio son aspectos como muy volátiles en el sentido, son más bien como aspectos del padrón. A veces funcionan bien y otras no. Entonces,
Este Neptuno te puede ayudar a alcanzar un acuerdo ideal, estupendo, maravilloso, que nunca habías soñado o que era, vamos, esto hace 2 meses era impensable, pero mira lo que hemos conseguido. Pues puede ir por ahí, pero también puede ser en cómo hemos podido engañarnos de esta manera, cómo hemos podido pensar que esto era viable. Y por el otro lado está Urano en Tauro, que te pide acuerdos novedosos, acuerdos casi revolucionarios, pero viables, porque está en un signo de tierra. Entonces, tienes que tener muy en cuenta que lo que vayas a acordar sea viable para ti. A lo mejor tú puedes decir, pues voy a hacer 10 horas de ejercicio al día y voy a trabajar 10 horas. No, o sea, es que ya te has comido el día. No puedes estar haciendo ejercicio 10 horas y trabajar 10 horas porque es que tienes 24. ¿Qué haces? ¿Nada más que descansas 4? O trabajas haciendo ejercicio o no sé cómo lo vas a hacer. O sea, tienen que ser acuerdos realistas, tal vez revolucionarios, que se te pueden ocurrir ideas o formas de llegar a un acuerdo que no habrías tenido en cuenta en tu vida, pero tienen que ser realistas. Y todo esto teniendo en cuenta compasión, porque está Quirón opuesto a todo ese mogollón de planetas en Libra, Quirón en Aries. Entonces puede haber ahí heridas de, pues otras veces hemos llegado a acuerdos pero han quedado en agua de borrajas, pues vaya una mierda que al final llegamos a acuerdos pero no valen para nada. O sea, hay que tener en cuenta también el dolor y la herida de las partes. O sea, si tú estás resentido o resentida con algo, es mejor sacar esa herida, abrirla, que salga todo el pus, que salga toda la guarrería antes de ponerte a llegar a un acuerdo, porque si no, ese acuerdo va a estar cimentado sobre aguas movedizas, arenas movedizas, y no va a llegar a ninguna parte porque no tiene un suelo sólido, porque no ha tenido en cuenta el dolor de las partes. Entonces, como Libra es un signo también muy de armonizar, muy de escuchar al otro, es el momento de escuchar la herida del otro. Vale, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu punto de dolor? ¿Qué es lo que tú necesitas y por qué lo necesitas? Yo te voy a contar también lo que yo necesito y por qué lo necesito. Y teniendo en cuenta la situación de ambos, el pasado de ambos, las heridas que ambos arrastramos, vamos a ver a qué acuerdo podemos llegar. Vamos a ver si nos podemos poner los zapatos del otro, de alguna forma. Júpiter está en trígono con todo este mogollón de planetas en Libra, entonces esto nos puede dar como buena suerte, de alguna forma, que lleguemos a esos acuerdos. Además, como Júpiter está en Acuario, puede que se favorezcan los acuerdos más novedosos, revolucionarios, entre comillas, locos. O sea, esa influencia de Urano desde Tauro, los acuerdos a los que se lleguen, puede estar muy beneficiada por la influencia de Júpiter en Acuario. Incluso Saturno está en trígono con esto, o sea, como que es un momento muy adecuado para que le podamos dar forma. Pero como también tenemos a Plutón en cuadratura con este pelotón de planetas en Libra, también hay que tener muy en cuenta las heridas, como decíamos con Quirón. O sea, vamos a sentarnos a la mesa, pero antes de ponernos a negociar nada, vamos a sacar todas las guarrerías que llevamos acumuladas desde ni se sabe. O sea, nos vamos a llamar perro judío lo más bonito. Y cuando ya hayamos sacado todo eso, ya nos hayamos quedado con el saco de mierda agotado, que ya esté vacío, que ya no haya nada más que sacar, entonces empezamos a ver qué podemos hacer. A lo mejor esta es la forma revolucionaria de negociar, no lo sé. Entonces, si negocias contigo mismo, a lo mejor te puedes sentar antes a escribir, no sé, todos los maltratos que te has hecho, cómo te has llamado, cómo te has tratado de mal, desde dónde, para que puedas tener compasión contigo mismo, contigo misma, y llegar a unos acuerdos de nuevas rutinas y de nuevo reparto de espacios en tu vida desde un lugar más sano, que también tiene que ver con lo que hemos dicho en las consejas, más equilibrado, más realista y sobre todo más compasivo contigo. Que no te esfuerces, o sea, que no te exijas un acuerdo draconiano que te va a costar la vida cumplirlo y que al final vas a abandonar a los 2 días porque no puedes con él. O sea, ponte algo que sea viable para ti. Y lo mismo si negocias con cualquier otro. Entonces, bueno, pues esto es lo que estoy viendo más o menos en esta cartita. Me estoy estrenando con esto, estoy empezando. O sea que todo esto que te he dicho, cógelo con pinzas, pero es lo que veo con la carta esta adelante. Tenemos a Venus, por lo menos para Madrid, en Escorpio, en la casa 12. Entonces ahí como que
le gusta la chicha, le va a gustar la intensidad. O sea, esto de que se saquen los trapos sucios o lo que sea, a lo mejor le puede gustar. Aunque a Venus esto le incomode, porque Venus quiere armonía, quiere gustar, quiere que todo vaya bien, quiere que todo sea bonito. Y pues esto de sacar los trapos sucios, las heridas y los puses en la mesa, pues a Venus no le va a gustar mucho que digamos. Pero como está en Escorpio, pues a lo mejor esa intensidad tampoco le cae tan mal. Entonces vamos a aprovechar todo esto para... Es una especie de negociación con las tripas encima de la mesa, casi visceral, de mira, esta es mi verdad cruda, desnuda, esto es lo que hay, esto es lo que quiero y esto es quién soy yo. Muy venusino esto no es, pero tenemos la oportunidad de hacerlo así para llegar a acuerdos que realmente tengan que ver con nuestras esencias y que sean reales y realistas, las dos cosas, tanto si son con otros como si es contigo mismo, o sea, que te digas la verdad desnuda. Y desde ahí puedes construir, siendo realista, un equilibrio diferente, pero que vas a poder lograr porque tus objetivos han sido realistas. Y a lo mejor esto es lo revolucionario, hacer las cosas desde el realismo. Porque si te dices, mira, yo no he hecho ejercicio en mi vida y de repente me voy a apuntar a CrossFit y voy a hacer 2 horas de pesa diarias, pues a lo mejor te estás pasando un pelín. Pero si dices, voy a hacer 10 minutos diarios, a ver cómo me va, durante 3 semanas y luego a lo mejor subo a 20 y luego a media hora y luego a ver qué pasa. Eso ya es algo más progresivo, más realista y más asequible. Entonces, ten en cuenta también esa asequibilidad y ten en cuenta esta forma de empezar a llegar a acuerdos contigo que a lo mejor es radicalmente nueva porque siempre te habías propuesto la meta y no los pasos intermedios que necesitas para llegar a esa meta. Y aquí ya sí lo dejo porque me enrollo mucho. Nos vemos en las siguientes consejas si te apetece. Muchas gracias por estar ahí. Chao.